Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver un poco la interfaz y los menús más importantes de este entorno de desarrollo llamado Eclipse. Bueno, aquí vemos una pantalla centrada, ¿vale? Donde tendremos nuestro código. Aquí abajo hay diferentes pestañas donde cada una tiene su propia funcionalidad. Aquí tenemos la consola del output, ¿vale? Aquí tenemos los servidores, ¿vale? Si tenemos instalado algún servidor, pues esta es la pestañita donde aquí los veremos. Los problemas que tenemos con la compilación de nuestro código. Aquí en esta sección tenemos nuestro proyecto con nuestras carpetas, nuestros archivos de código, de recursos y todo lo que necesitamos lo tenemos aquí, las librerías y todo eso. Aquí vemos, por ejemplo, en el proyecto, este proyecto que se llama Suma 2, aquí está J, pues bueno, pues esto significa que es un proyecto Java. Esta carpeta de aquí que pone JRE, bueno, pues es la carpeta de las librerías de Java 8 que son necesarias pues para la ejecución de nuestro programa. ¿Vale? Nosotros podemos añadir otras librerías más, aparte de esta, hay infinitas, hay un universo de librerías que podemos usar, porque es simplemente pues código que ya está hecho y que nosotros pues lo añadimos a nuestro proyecto, ¿vale? En función de nuestras necesidades. En principio pues solamente tenemos aquí las librerías de Java 8. Bueno, aquí tenemos una funcionalidad que es muy interesante, que es Link with Editor. ¿Vale? Que si nosotros lo tenemos seleccionado, bueno, pues simplemente que al seleccionar un archivo u otro, directamente pues se abre el árbol de clases y se nos señala la clase en la que nosotros estamos posicionados. Esto vamos a dejarlo activado. Aquí en la sección de la derecha, por ejemplo aquí en Outline, tenemos concretamente pues la especificación de la clase que tenemos posicionada. Por ejemplo, estamos en esta clase llamada calculadora.java y bueno, aquí tenemos pues toda su especificación, ¿vale? Los atributos que tiene y los métodos que tiene. Si nosotros nos posicionamos en otra clase, por ejemplo, principal, pues aquí se nos mostrará pues la especificación de dicha clase. En este caso tenemos un método público en verde y dos métodos privados, ¿vale? En rojo. Aquí en el menú directo, menú de acceso directo, pues tenemos las funcionalidades típicas. Por ejemplo, aquí para crear nuevos proyectos, para crear una clase, un paquete, según donde estemos aquí posicionados, pues podremos crear una clase más. Por ejemplo, aquí. Ejemplo 2. ¿Vale? Se nos crea una clase llamada ejemplo 2 directamente con la extensión .java. Aquí tenemos los botones de grabar fichero actual o grabar todos los ficheros, ¿vale? Si tenemos varios modificados, bueno, pues le vamos a grabar todo, ¿vale? Y se guardan. Esta es la opción para debuguear el programa y para ejecutarlo. ¿Qué diferencia hay entre debuguear y ejecutar? Porque, por ejemplo, si nos vamos aquí a un programa que se puede ejecutar, es decir, que tiene un main, en este caso, pues si lo ejecutamos, se ejecuta todo el programa a la vez, sin interrupciones y sin parones. Y si le damos a lo mismo pero debuguear, pues en este caso se ejecutará tal cual, pero nos podemos parar en cualquier línea de nuestro código. ¿Vale? Si ahora lo damos a debuguear, ¿vale? Que es este simbolito de aquí, le damos a que sí, a que cambie la perspectiva de debug, y veis, se nos ha parado en este breakpoint. Pero de todas formas esto ya lo explicaré más adelante, ¿vale? Cómo se maneja esto del debug y cómo podemos ver variables y cómo podemos analizar nuestro código línea a línea. Esto más adelante en otro vídeo lo explicaré. Le damos a siguiente y ya está, ya se ha ejecutado el código. Ahora aquí tenemos el resultado. Nos volvemos otra vez a la perspectiva Java que está aquí.
Aquí tenemos estas dos flechitas que van muy bien para cuando, por ejemplo, queremos volver al último enlace clicado. O a la última clase visitada, ¿veis? Toda la navegación que yo hago por las clases y los métodos, pues aquí pues puedo volver atrás o ir hacia adelante. Bueno, esto es lo más importante con respecto a los accesos directos. Ahora con respecto al menú, pues vamos a ver un poco así lo más importante y lo que más se suele usar. Aquí en File, bueno, igual que este de aquí, para crear nuevos objetos, nuevas clases, paquetes, nuevos proyectos, Open File, Close File. Esos menús también los tenemos aquí, ¿vale? Esto de aquí, como tienen que ver con archivos, pues también los tenemos aquí seleccionando el archivo, botón derecho. Cerrar todos, por ejemplo, ¿vale? Aquí un submenú muy interesante es el import y el export. Por ejemplo, si nosotros vamos a cerrar este proyecto y lo eliminamos de Eclipse, pero no del sistema de ficheros de nuestro sistema operativo. Lo dejamos así. Claro, pues para que vuelva nuestro proyecto aquí, pues deberíamos de importarlo. Importamos desde nuestro workspace, lo elegimos, suma 2. Y ya está, ya lo tenemos aquí otra vez al completo. Switch Workspace es por si tenemos varios workspace. Podemos seleccionar uno u otro y en cada uno pues tendremos unos proyectos u otros. Nada, en este menú tenemos lo típico de cortar, pegar, etc. En Source, pues aquí tenemos muchas opciones interesantes, como por ejemplo formatear el código, ¿vale? Para que esté ordenado. Si le doy a Format o Control Shift F, automáticamente pues se formatea el código según la configuración que tiene por defecto o la que nosotros les hemos puesto. Esta de organizar import, Control Shift O, también se usa mucho. Por ejemplo, vamos a poner aquí list string lista igual a new array list. Esto no tenéis por qué saberlo ahora mismo, no pasa nada, es simplemente un ejemplo de uso de import. Importamos el array list e importamos list. Entonces, por ejemplo, veis que automáticamente pues se nos ha puesto aquí en orden alfabético Java, útil, array y list, A y L. Entonces, si por ejemplo es buena práctica tener siempre los import bien ordenados. Si por ejemplo yo ahora le doy a Control Shift O, ¿vale? Pues se ordenan todos los import y los espacios entre medias también te los ordena. Getter and setter. Bueno, vamos a poner aquí una propiedad. Pues entonces con esa opción se nos va a generar automáticamente los métodos get y set de esas propiedades. Podemos generar también el método toString, ¿vale? Que esto ya según como lo necesitéis vosotros, pues lo hacéis con unas propiedades o con otras. Se puede generar también el constructor usando
un atributo o todos los atributos o lo que queráis. ¿Vale? Le damos a Control Shift F para formatear el código. ¿Vale? Ya lo tenemos guardado. ¿Vale? Hay más cosas, pero estas ya son cosas más avanzadas, que ya los explicaré más adelante. Bueno, aquí en el menú Refactor tenemos uno de los más importantes, es el Move y el Rename. Eso también lo tenemos aquí. Es a nivel de fichero, entonces con el botón derecho en un fichero lo tenemos aquí, ¿vale? No todas, pero tenemos algunas. Rename, Move y Rename. Si yo, por ejemplo, a esta clase le cambio el nombre, ¿vale? No quiero que se llame calculadora, sino calculadora 2. Pues claro, tendría que cambiar el nombre aquí a su constructor, porque el constructor tiene que tener el mismo nombre que el nombre de la clase. Y también lo tendrías que cambiar en todas las clases que usan esta clase. Entonces, bueno, para hacer todo eso de forma automática y hacerlo de la forma más segura posible, es así. Refactor Rename. Calculadora 2. Y aquí te dice actualizar las referencias. Por supuesto que siempre esto seleccionado. ¿Vale? Se nos ha cambiado aquí, se nos ha cambiado aquí, se nos ha cambiado aquí. Bueno, aquí cosas importantes tenemos que se compile automáticamente, ¿vale? Como en principio vais a trabajar con proyectos pequeños, pues esto lo suyo es que esté siempre activado. Si el proyecto con el que estáis trabajando es muy grande, ¿vale? Como me pasa a mí en el trabajo, pues esto yo lo tengo desactivado siempre. Y ya cuando termino mi desarrollo o quiero probar, pues cojo y compilo. Porque el proyecto es muy grande y cuando es muy grande hay parones, hay pequeños lags. En vuestro caso activado. Otra cosa importante para ver son las perspectivas y las vistas. Entonces, por ejemplo, aquí en vistas tenemos aquí muchas. Una de ellas es Navigator, que mira que ya está deprecada. Aquí se podían ver ficheros que aquí normalmente pues no aparecen. ¿Vale? Pero aquí tenemos la consola, que la tenemos ya abierta, ¿vale? Está aquí. La perspectiva de... pues hay un montón. Por ejemplo, Team Synchronize, la de Maven, la de JIT. Esta también sería importante si trabajáis con JIT. Esto normalmente pues yo me lo coloco aquí. Y ya pues nada, ya podéis aquí clonar un repositorio. Pero bueno, esto no tenéis que saber para qué vale todo esto. Simplemente que sepáis de su existencia. Aquí cada una de las vistas son como pantallas que tú te las colocas donde quieras. Aquí tenemos la del servidor, que ya la tenemos aquí abierta. Y bueno, esto ya dependiendo de vuestras necesidades, pues os abrís una u otra. También habrá de base de datos, ¿vale? Como si por ejemplo trabajáis con una base de datos integrada en Eclipse como Derby, pues aquí podríais tener la pestañita de acceso a vuestra base de datos. Y lo otro son la perspectiva, ¿vale? La perspectiva son las cosas que tenemos aquí. Perspectiva es un cambio total de toda la pantalla, de toda la interfaz. Esta es la perspectiva de debug, ¿vale? Que ya la explicaré más adelante. Esta es la perspectiva Java normal, perspectiva J2E. Hay muchas más, hay perspectiva JIT, ¿vale? Que es equivalente a la otra. Hay perspectiva base de datos, ¿vale? Si tú te quieres conectar a una base de datos, pues lo puedes hacer desde aquí. ¿Vale? Se nos ha abierto aquí.
¿Vale? Aquí definiríamos la conexión a la base de datos, etcétera. De momento no la vamos a usar. Close. Y close. ¿Vale? Nos quedamos con esta. En realidad esta no la vamos a usar. ¿Vale? Si en un proyecto de Java normal nos quedamos con esta. Y bueno, esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.